empezar maestra, comenzamos. Les decía que este es un compilado de 12 estrategias de la enseñanza. El compilado comienza con un ambiente propicio para el aprendizaje al interior del aula. Nosotros diariamente tenemos la oportunidad de interactuar con nuestros estudiantes, con una diversidad de alumnos, de alumnas, y bueno, en esa misma interacción el maestro debe de hacer ciertas acciones para que el alumno realmente logre su aprendizaje. Acá vemos en pantalla 3 aspectos que debe de retomar. Uno es el afecto, otro es promover una actitud de aprendizaje y la otra, enseñar a hacer preguntas. Y bueno, para crear este ambiente de aprendizaje en el aula, está demostrado a través de esta investigación de Tere Propi, que el alumno aprende mejor en una comunidad de aprendizaje atenta y bien integrada. Sí, los ambientes de enseñanza son muy importantes. El día de ayer tuve la oportunidad de trabajar en consejo técnico sobre redes de apoyo y la creación de ambientes de aprendizaje. Bueno, vamos a llevarlo y relacionarlo también a nuestra práctica diaria. Precisamente los ambientes de enseñanza eficaz, así como pensamos que hay una escuela eficaz, acuérdense que ya vimos ese tema, de igual manera, un maestro eficaz se involucra en la relación de maestro-alumno, ahí está el afecto, el primer punto, y de alumno-alumno, ¿sí? Crea un ambiente de confianza, de cordialidad entre todos los que vamos a interactuar en un aula, y de ahí empieza este principio, que crea un ambiente de enseñanza atenta, con afecto, entre todos los involucrados que vamos a estar en un salón. Para esto, pues, se espera que los estudiantes utilicen distintos materiales educativos. El ambiente no nada más es el personal, el que estamos viendo, sino también está el ambiente físico, lo que está a nuestro alrededor. Ayer tuve la oportunidad de estar en una escuela en el sur del estado, estuvimos en el aula de medios, y pues el primer impacto fue eso, la decoración de su salón. Y bueno, al entrar se veía esa calidez de cómo nos recibían, y lo primero que vemos es esa parte, la organización del salón, los materiales que están ahí a la mano, la decoración, y bueno, eso va creando un ambiente también de cordialidad, un ambiente afectuoso, y bueno, pues se espera precisamente que los estudiantes se incorporen a este tipo de ambientes, y que utilicen los distintos materiales que están a su alrededor en el aula o en el espacio donde se encuentren, y que utilicen estos materiales con responsabilidad, que participen atentamente en las actividades de la clase, y no nada más participen, sino que también ellos contribuyan al bienestar personal, al bienestar social, cuando está interactuando con sus compañeros, con su maestro, y de igual manera contribuya a la parte académica, donde todos los miembros del grupo participen de manera activa. En el interior del salón, un maestro eficaz debe demostrar preocupación y debe demostrar afecto por sus estudiantes. Es decir, estar atento en todo momento de las necesidades de los estados de ánimo. Decía que hemos tenido la oportunidad ahorita en los consejos técnicos. El día de ayer platicamos sobre redes de apoyo, y la sesión anterior sobre la gratitud, y la sesión anterior del autocontrol, y cuestiones así que van autorregulando y que influyen o impactan de manera directa o indirecta en el desempeño del estudiante. Bueno, haciendo un vínculo con lo que Tere Propi nos propone, precisamente el maestro debe estar atento a esas necesidades y a los estados de ánimo de sus estudiantes para poder trabajar con ellos. Y una vez identificados, crear ese ambiente favorable para que la relación con los demás compañeros, los demás estudiantes, pues también sea de igual manera afectuosa. Y para esto, pues ya hablamos de la parte afectiva, la personal, la parte de los materiales también, pero también generar un ambiente propicio de aprendizaje es crear también dinámicas en el aula y desarrollar contenidos de nuestros temas que tenemos de la currícula, que no la podemos quitar, y promover una actitud de aprendizaje al estar desarrollando actividades el maestro para destacar lo que el alumno va a aprender. Es decir, en todo este proceso, seguramente nuestros estudiantes van a estar en esa práctica y seguramente en algunas ocasiones se va a equivocar. Pues bueno, estos errores hay que verlos de manera natural en el proceso y enseñarles a buscar la solución. Esa es la parte de crear ambientes propicios, ¿sí?
La parte personal, afectiva, ya repito, la parte física, lo material con lo que estamos interactuando en el salón, y esta parte de identificar algunas necesidades. Y cuando identificamos esas necesidades, ayudarle al alumno a resolver esos problemas. ¿Cómo podemos ayudarle al alumno a resolver estas situaciones? Pues mediante preguntas. Cuando nosotros nos incorporamos a esta interacción, recordando cuando éramos alumnos, a veces el hablar, algunos eran más extrovertidos y de mis compañeros, y algunos eran más tímidos, ¿no? O se inhibían al participar. Bueno, al crear un ambiente de confianza, seguramente al preguntar el maestro al alumno, se va a quitar todos estos patrones, porque se está creando un ambiente este, sano, armónico, que contribuye a que el alumno no sea ridicularizado, que es uno de los temores de los estudiantes, ¿no? Cuando les preguntamos en el aula, a sentirse ridicularizado. Quitando todos estos patrones y creando un ambiente propicio, pues bueno, colaboramos para que el alumno se sienta con confianza al participar de manera individual y en colectivo, en pequeños grupos o en parejas o en equipo o todo el grupo en colectivo. Crear el ambiente de aprendizaje, en palabras de Jerez Brofi, lleva a estas partes. La parte afectiva, el promover una actitud de aprendizaje, es decir, que el alumno entienda que tiene que aprender, y enseñar a hacer preguntas. ¿Sí? Cuando opinan, a veces no alzan la mano a los estudiantes por temor, por temor a equivocarse. Bueno, cuando creamos el ambiente, se estimula la confianza y cuestionan, y les cuestionan, y el alumno sigue aprendiendo. Esta es la primera estrategia que nos proponen, un ambiente propicio para el aprendizaje. Vamos con la segunda estrategia que nos propone Jerez Brofi, que es las oportunidades para aprender. Cuando interactuamos, todas las dos estrategias que vamos a ver van vinculadas, ¿sí? Están relacionadas. Algunos van a tener se van a familiarizar los conceptos. Bueno, estas oportunidades para aprender, los docentes pues debemos de tener en cuenta lo siguiente: mantener la atención, dedicar tiempo a actividades de aprendizaje, aprovechar el tiempo disponible, dar instrucciones y enseñar estrategias. Esto, si lo vemos de una manera, acá está nuestro plan de clase de nosotros como docentes. Los alumnos aprenden mejor si el tiempo que se está dedicando en el salón van asociadas a la parte de currículo, es decir, a los planes y programas, pero estos contenidos de los planes y programas los sistematizamos, los organizamos, ¿sí? Y no solamente los organizamos, sino también comprometemos al alumno a la participación en nuestras actividades. Es decir, esto crea oportunidades para aprender de nuestra organización como docentes. Las oportunidades de aprendizaje reales que tiene un estudiante van a depender del tiempo disponible que se dedica a las lecciones. Nosotros, acá tengo algunos directivos que pasan a observar clase, y nos encontramos igual, así como hay alumnos de todos los colores y sabores, igual también maestros de todos los colores y sabores. Hay una diversidad, y hay algunos compañeros que este tiempo que utilizan en su clase van desde el pase de lista, poner la fecha en el pizarrón, acomodar el salón, y cuando nos vemos esos minutos, ya se convirtieron de una sesión de 50 minutos, 30 minutos, nada más en organizar apenas algunas cuestiones ahí del salón, ¿no? Hasta la misma disciplina. Y bueno, no, la idea no es esa, la idea es que se utilice la mayor parte del tiempo que se dispone. Es decir, tengo una sesión de 50 minutos, esos 50 minutos deben de utilizarse en actividades pedagógicas, en lo que el maestro diseñó, en lo que el maestro organizó en su clase. Los profesores efectivos dedican la mayor parte del tiempo a las actividades que él mismo diseñó, y todas tienen un objetivo, y ese objetivo pues lo debe de alcanzar. Así como vimos la ética de la evaluación, que no nos podemos mentir nosotros mismos, de igual manera, el crear oportunidades para aprender, pero tampoco nos podemos mentir a nosotros mismos, porque es mi plan que yo llevé. Nos estaríamos saboteando si pierdo el tiempo en media hora de pase de lista, ¿no? Si lo más importante es la interacción que tiene, mantener la atención desde el inicio
hasta el final de la clase. ¿Sí? Por eso los maestros que entienden la organización de la clase como un proceso para crear un ambiente favorable de aprendizaje tienen más éxito, ¿sí? Porque no están perdiendo el tiempo en cosas de disciplina. ¿Cómo aprenden los estudiantes? Pues manteniéndolos trabajando. Y si en mi diseño de clase está el módulo de 50 minutos, los 50 minutos los explotamos al máximo, pues bueno, no, difícilmente habrá un dilema de disciplina, porque todo el mundo está interactuando y todo el mundo está en una actividad, y para que todo el mundo esté en esa actividad, pues hay que diseñar de manera organizada, pues lo que yo voy a llevar para clase. La enseñanza, para eso, perdón, nosotros debemos de aprovechar el tiempo disponible, pero también les debemos de enseñar o dar instrucciones claras desde el inicio. Nosotros, así de manera metódica, al inicio de una clase, al inicio de una secuencia, al inicio de un proyecto, siempre hacemos nuestro encuadre y en ese encuadre pues vienen las reglas de juego, ¿no? Y en esas reglas de juego pues están los procedimientos. Es decir, el maestro le tiene que decir qué es lo que espera del alumno, qué es lo que va a hacer el alumno y el cómo lo va a hacer. Es decir, le va a enseñar el procedimiento que va a favorecer la participación. Y al hacer este ejercicio, pues el estudiante se va a comprometer más durante todas las actividades. Esto va a facilitar que de una actividad que yo diseñé, pues tenga una secuencia con los siguientes contenidos y sea más fácil que el alumno pase de un contenido, pase a otro contenido, ¿sí? De manera continua, por el diseño y la organización que yo le di a mi plan de clase, sin necesidad de hacer más indicaciones. Cuando desde el inicio le expliqué en las instrucciones el proceso que íbamos a seguir, el alumno tiene más claro lo que va a hacer desde el inicio. En el salón de clases, el maestro efectivo pues dedica la mayor parte de las lecciones a actividades de aprendizaje. Sí, sí está bien que hagamos dinámicas, sí está bien que hagamos, no sé, a lo mejor un chiste para romper el hielo, sí está bien todo eso, pero no abusar de esa parte, ¿sí? Los pasatiempos académicos, no sé, a lo mejor les llevamos un juego, bueno, nada más es un momento, a lo mejor a manera de introducción al tema, pero si nos pasamos jugando todo el tiempo, pues bueno, ya se rompió el esquema de la organización, porque la mayor parte de las actividades deben de ser en actividades de aprendizaje, ¿sí? No es que estén mal las dinámicas o los pasatiempos, simplemente no agregan, no producen o no cumplen los propósitos curriculares, eso no los vamos a poder quitar, los contenidos de los planes y programas. Entonces, nada más a manera de reflexión, esta parte, de manera introductoria, está bien, como parte del proceso, pero el mayor tiempo de clase o de actividades son, eh, valga la redundancia, actividades de aprendizaje. Es decir, que el maestro debe contemplar que inicie y termine las lecciones a tiempo. ¿Sí? Tengo 50 minutos de clase, pues los 50 minutos deben de ser a tiempo, iniciar y terminar a tiempo las clases. Evitando algunas prácticas que nosotros sabemos que no contribuyen en mucho, ¿no? Por ejemplo, la explicación. Sí, habrá temas donde el docente tenga el mayor protagonismo para explicar. Por ejemplo, esta parte, dejarles claras las instrucciones. Pero el que va a ejecutar para que sea significativo el aprendizaje, pues va a ser el estudiante, ¿no? Sería ilógico que en 50 minutos yo le ponga a hacer el resumen de un libro a la libreta. Eso no va a tener ningún significado para el estudiante. Por eso en el diseño de nuestras actividades, el mayor tiempo debe ser de interacción en las actividades de los estudiantes, ¿sí? Enseñar a los alumnos a experimentar, quizás el ejercicio que dije, el de transcripción de una parte a otra, a lo mejor nada más estamos trabajando y que estén concentrados, pero no va a generar algo significativo que lo pueda poner en práctica afuera, ¿sí? Entonces, el docente requiere de una planeación, de preparar y permitir de manera fluida el contenido, la actividad, la lección, sin que se detenga a consultar el libro, sin que se detenga a consultar a ver en qué parte voy, sin que se detenga a consultar un manual, un instructivo para localizar algún, algún
alguna práctica que él quiera que sus alumnos ejecuten. Porque si lo dejamos claro desde el inicio, todo va a ir fluido de manera natural. ¿Sí? Todo lo que se exponga va a ser con claridad. Y aparte de todo, va a tener consistencia en lo que se espera de los estudiantes. Al comienzo, nosotros cuando iniciamos un ciclo escolar, damos instrucciones sobre nuestra materia, sobre la escuela, etcétera. Cuando es parte del proceso, ¿sale? Vamos a verlo de esta manera. Cada vez que inicie una clase, pues necesito hacer ese ejercicio, dejar claro qué es lo que vamos a hacer, dejarle claro todo el proceso que vamos a hacer. Para eso, pues nosotros debemos de enseñar estrategias, que es el punto, el último punto, enseñarle estrategias a los estudiantes. Es decir, que dominen los procedimientos que van a llevar a cabo en todas las actividades que llevan diariamente. ¿Sí? Las estrategias las lleva el maestro. Ahí es cuando platicamos en otros temas anteriores, la diversificación de estrategias. Pero estas estrategias no son para el maestro, son estrategias para el alumno, para que él los pueda poner en práctica en X situación o en X contexto. ¿Sí? Participar de manera individual o en colectivo, cuando nosotros les enseñamos estrategias a los estudiantes, los alumnos se involucran en todas las actividades, intervienen en las actividades y se muestran seguros porque tú ya le enseñaste una estrategia. Esta estrategia la domina y eso hace que el tránsito de la clase sea fluido y no nada más de una clase, sino que de un tema se pase a otro tema de manera fluida. Muy sencillo, las técnicas de estudio, para poner un ejemplo, ¿no?, de las oportunidades para aprender, en específico enseñar estrategias y procedimientos. Las técnicas de estudio, para mí sería básico enseñarle a los estudiantes desde el primer momento, porque son métodos, son estrategias, son técnicas que él va a utilizar, no nada más en mi asignatura, sino en cualquier asignatura. Por ejemplo, las técnicas de lectura. De igual manera, es enseñarle una estrategia o una gama de estrategias al estudiante que él puede ocupar en algún momento. Cuando nosotros creamos esta parte de enseñarle estrategias a nuestros estudiantes, el maestro está priorizando el aprendizaje, porque el alumno va a ser capaz de aplicarlo en cualquier situación. ¿Sí? Si nada más vamos con el contenido, la parte curricular, y le estoy enseñando un tema nada más, pero no hay estrategia de este tema, pues bueno, nada más va a quedar el conocimiento un ratito. Quizás nada más se prepare para el examen, pero va a pasar un mes, 2 meses, un año y ya se le olvidó ese conocimiento. Pero cuando yo le enseño una estrategia de cómo va a dominar este contenido al estudiante, como lo está aplicando, seguramente lo va a dominar y va a permanecer aquí en su mente toda su vida. Y lo va a poder aplicar en cualquier situación. ¿Vale? Eso debería ser la prioridad del maestro, según de las dos estrategias de tener propio, esta oportunidad para aprender. Son estos puntos que acabo de mencionar. Repito, mantener la atención de los estudiantes todo el tiempo, mantener la atención. ¿Cómo mantengo la atención? Pues planeando que los 50 minutos de mi módulo o los tiempos que ustedes tengan destinado en su organización de sus escuelas se destinen a actividades de aprendizaje. Aprovechar el tiempo disponible, dar instrucciones claras del procedimiento y el cómo van a alcanzar el objetivo que se plantea y enseñarle y darle una gama completa de estrategias a mis estudiantes para que en el procedimiento lo puedan aplicar. Vamos con la estrategia número 3, que es la direccionalidad del currículum. Nosotros ya tenemos los planes y programas, la currícula, no la vamos a poder quitar. Sí podemos hacer adaptaciones curriculares, por supuesto, sí la podemos hacer, pero la esencia no la vamos a poder quitar. Todos los componentes que tiene el currículum, todos los componentes que tienen los planes y programas, deben de ser consistentes. ¿Sí? Ayer escuchaban en el consejo técnico, en las técnicas que estaban aplicando, algunos compañeros que me compartían, que ya van a acabar el plan y programa. Bueno, no son carreras de acabar el plan y programa. Y aquí vienen todos los componentes de la currícula, deben de ser consistentes unos con otros. Yo no puedo pasar a otro tema sin antes haber verificado que ya domina esto. Quien diseñó los planes y programas están de manera gradual, desde educación inicial, desde educación preescolar, desde primaria y hasta secundaria. ¿Se acuerdan de uno de los temas que vimos? Que tenemos aprendizajes a largo plazo, ¿no?
Bueno, los componentes curriculares precisamente a eso nos van a llevar. Deben ser consistentes porque vienen de manera gradual en cada nivel. Y cuando lleguen a nuestras manos, en el caso de secundarias, bueno, nosotros debemos de pulir nada más, de pulir ciertas cosas. ¿Sí? Y lo que yo haga debe ser coherente con los propósitos y objetivos de mi planeación y de los planes y programas. ¿Vale? Normalmente cometemos algunos errores de basarnos en los libros de texto gratuito de Conaliter. Y nos vamos a, esa es nuestra Biblia como docentes. Y lo aprendido, pues no es eso, lo aprendido de los planes y programas de la currícula debe de impulsar las competencias, debe de impulsar que lo que aprenda en el salón lo utilice dentro y fuera de la escuela, y debe de impulsar que su aprendizaje sea significativo. Decía de Conaliter, de los libros de texto gratuito, pues los maestros a veces se concentran mucho en lo que está ahí en el libro, pero se olvidan de una parte, que esa es la visión de un autor o de varios autores, pero ese autor no sabe el contexto que está en mi escuela o las necesidades que tienen mis estudiantes. Entonces, si lo tomamos como Biblia, entonces el currículo no va a ser consistente. Yo tengo mis planes y programas y puedo seleccionar los contenidos que voy a reforzar, pero no nada más seleccionarlos así, este sí, este sí, nada más al azar, ¿no? No, lo que yo elija debe ser consistente y debe de ser organizado cronológicamente, ¿sí? Debe de tener una continuidad. Por eso, a manera de ejemplo, en español, al inicio, en el primer año de secundaria, se inicia con textos cortos, cuando los alumnos leen, ¿sí? Con textos cortos, como una fábula. En segundo grado, le suben el grado de dificultad, ahora leen un cuento, ya viendo así el grado de dificultad. Y en tercer grado, son capaces de leer una novela o un ensayo, viendo así de manera gradual, ¿sí? Por eso digo que debe ser consistente y coherente en lo que yo voy seleccionando. Y esto debe de ir acorde a los propósitos objetivos que yo me propuse, no lo que se propuso el libro de texto gratuito. Esa es la visión del autor, pero no es la visión de Ulises. ¿Sí? Por eso los maestros deben de diseñar su planeación con base en la direccionalidad del currículo, con base en los componentes del currículo, es decir, con la temática que existe en los planes y programas. Ya los pasos a seguir de estos contenidos, pues los diseño yo, no los diseña el libro de texto gratuito, los diseño yo. Yo voy el que va a diseñar las actividades a realizar con los alumnos, ¿sí? Y yo sé en qué contenido le voy a prestar más atención para lograr un resultado, para lograr los aprendizajes de mis estudiantes. Por eso, los alumnos, cuando estudian en un libro de texto, normalmente se cae en la memorización, ¿sí? O caemos en prácticas tradicionales, ¿sí? Cuando abusamos del libro de texto. Y no se desarrollan habilidades, no se desarrollan competencias. Sí puedo echar mano del libro, por supuesto, para una de mis actividades, de todas las actividades que ya mencionamos en la estrategia número 2. Ahí sí puedo echar mano del libro, pero como parte del proceso. Pero si me la paso todo el tiempo en el libro y todavía le dejo de tarea para casa que siga con el libro, pues bueno, el conocimiento que tenga ahí otra vez va a ser a corto plazo y no lo va a poder aplicar ni dentro de la escuela, ni en otras actividades, ni en otras asignaturas y mucho menos fuera de la escuela, ¿sí? Por eso hay que crear como una red coherente de contenidos. Yo selecciono lo que está en la currícula, ahí está la direccionalidad del currículo, voy a seleccionar lo que realmente va a aprender, los voy a interconectar de manera coherente y lo voy a estructurar alrededor de las ideas organizadoras, es decir, de mi plan de clase, ¿sí? Ya en el salón de clases, ahora, ¿cómo vamos a bajar la temática de la currícula? Pues bueno, ahí ya va a ser el medio que va a ayudar al alumno a aprender, es decir, las actividades que yo le lleve, ¿sí? Del tema X o Y, ¿sí? Voy a crear esa oportunidad para aprender y considerar lo esencial que le permita desempeñarse como adulto ya en la sociedad. Esa es la finalidad de los planes y programas. Cuando logran el perfil de egreso, lo estamos visualizando fuera de la escuela, ya en la sociedad misma. Y ahí ya potenciamos todas sus capacidades como individuo. Por eso hay que impulsar estas habilidades, estas actitudes, estos valores, es decir, estas competencias en acción.
haciendo, ¿sí? Y pues crear altas probabilidades, el hacerlo crea altas probabilidades de alcanzar los objetivos que me propuse y alcanzar los objetivos de los mismos planes y programas. Si nosotros viéramos la direccionalidad del currículo, si lo viéramos de una manera, esta idea para entenderla, es lo que vimos ayer en el Consejo Técnico, las redes de apoyo. Es decir, mi currícula, mis planes y programas los debo de ver como una red de lo que realmente le va a ayudar al alumno a desempeñarse dentro y fuera de la escuela. Y ahí es donde yo puedo seleccionar estos contenidos. Ya seleccioné mis contenidos, ahora viene la parte que me corresponde como maestro, pensar, es decir, planear y organizar los métodos de enseñanza. Y no nada más los métodos de enseñanza. El punto anterior fueron las estrategias, ¿no? Ahora, ¿con qué estrategias el alumno lo va a ejecutar? Las actividades. Y no nada más eso, ahora necesito verificar que realmente se está aprendiendo. Y ahí es cuando aplico una evaluación. ¿Vale? Y ahí es donde le empiezo a recoger datos. Y ahí es donde ya empieza la red del currículum. ¿Vale? Esa sería mi red de apoyo de los planes y programas. Cuando nosotros imponemos el currículum o se nos impone de manera indirecta, yo me hago la maldad solo y me baso nada más en el libro de texto, pues bueno, pues no se van a desarrollar las capacidades del alumno. ¿Vale? Para que sea significativo lo que va a aprender, pues bueno, necesito sentarme, estudiar mis planes y programas, seleccionar mis contenidos y hacer el proceso, hacer el diseño de toda mi clase. A esto se refiere la estrategia número 3. Darle una dirección al currículo, que no lo voy a poder quitar, pero sí puedo hacer adecuaciones para tomarlo a las necesidades de mi grupo que yo estoy atendiendo. Y que estos contenidos, estos temas sean coherentes, ¿sí? Y que cuando el proceso sea sólido el aprendizaje, ¿sí? Y que se vincule con otros aprendizajes y se pueda acceder al siguiente nivel, al siguiente tema, al siguiente nivel, al siguiente ciclo, etcétera. ¿Vale? Bueno, vamos con la estrategia número 4. La estrategia 4 es el establecimiento de las orientaciones para el aprendizaje. El establecimiento para las orientaciones de orientaciones para el aprendizaje. El maestro ya diseñó, ya seleccionó sus contenidos, ya sabe qué estrategias va a aplicar su estudiante, ya sabe qué instrumento de evaluación va a aplicar. Ahora se tiene que cerciorar de que están aprendiendo, ¿sí? Y ahí es donde se establecen las orientaciones para el aprendizaje, ¿sí? El maestro puede preparar a un estudiante para el aprendizaje. ¿Cómo lo puede preparar? Desde el inicio. Desde el inicio le tiene que clarificar lo que espera de él, es decir, el logro del aprendizaje que va a alcanzar el estudiante, y le diga qué estrategia es la más adecuada. Ya en el punto anterior, perdón, en el número 2, le dotamos de varias estrategias. Bueno, de todas estas estrategias, yo le ayudo a mi alumno a que seleccione cuál va a ser la más adecuada para tratar este tema que abordamos el día de hoy. ¿Vale? Y ahí es donde entra esto, establecimiento de orientaciones para el aprendizaje, es decir, la guía que tiene el maestro en el aprendizaje. Desde el inicio de una lección, desde el inicio de un proyecto, desde el inicio de una secuencia, desde el inicio de una actividad, el maestro es un guía de aprendizaje. Y bueno, previamente de presentar el tema que le da a los alumnos, debe de anticipar cómo va a bajar ese nuevo aprendizaje. Y esto va a permitir, cuando yo hago este ejercicio, pues le va a permitir mantener la atención en esas metas y orientar las estrategias que ya le dio a su alumno mientras organiza la información del alumno y va resolviendo una tarea específica. Y ahí es donde el maestro se cerciora que va aprendiendo el estudiante. Es decir, conoce la actividad que él mismo diseñó, que él mismo estructuró, pero ahora le está dando una guía, porque se está centrando netamente en la idea principal de su organización del maestro. Es decir, que el alumno aprenda y le tiene que dar importancia a la revisión. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos una clase, es difícil estar haciendo valoraciones, por supuesto, pero si no verificamos que se está aprendiendo, entonces todo lo que llevamos del ciclo escolar, pues no es que no sirva, pero no nos aseguramos que podemos pasar al siguiente tema, ¿sí? Cuando nosotros damos un panorama general de lo que se espera de los estudiantes y los pasos que van a llevar
y la estrategia que yo le estoy proponiendo al estudiante que va a ocupar en el sistema, pues va a ser más fácil el proceso. Y ahora yo verifico, me cercioro de lo que están aprendiendo. ¿Y cómo me cercioro? Pues fácil, a través de cuestionamientos, ¿no? De cuestionamientos directos. Para esto nosotros ya trabajamos el punto uno, los ambientes de aprendizaje de estrategia uno de Jerez Rotti, ¿no? Que es crear una confianza. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a este punto, al 4, al establecimiento de orientaciones para el aprendizaje, cuando yo ya cuestiono a mi estudiante, él ya contesta con toda la confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya trabajé con él las otras estrategias que hemos platicado. Y es este ejercicio a través de preguntas donde vamos sensibilizando el tema mismo, ¿sí? Y cómo vamos moviendo los saberes y la reflexión del mismo estudiante. Ahí es donde nosotros nos asesoramos, en el proceso mismo, y estamos recabando ciertas valoraciones. Nunca dejamos de evaluar, estamos valorando el mismo aprendizaje de inicio a fin, como el punto anterior, el tiempo que se ocupa, los 50 minutos que yo tengo de clase, yo me voy asesorando de igual manera que están aprendiendo, ¿sale? Pero para esto, el establecimiento de orientaciones es uno mismo, la guía que yo le estoy dando al estudiante. ¿Sí? No es nada más, a ver, acá está el tema, copian en el pizarrón el tema, el aprendizaje esperado, bueno, ya está, las actividades, y yo en mi escritorio ahí sentadito verificando todo. Ya terminaron, no me avisan, se forman, ¿no? Ahí yo no me estoy cerciorando que están aprendiendo, solamente estoy dando instrucciones, ¿no? Y bueno, eso no, ahí en ese proceso no se aprende. Y si lo hacemos, vamos a caer otra vez en lo mismo que dije hace un momento. Simplemente va a ser un conocimiento a corto plazo. Va a pasar la siguiente clase y no se van a acordar de lo que vieron el día anterior. ¿Sí? Y si nos vamos al final del periodo, 3 meses ya transcurrieron, venimos a una valoración, tampoco se van a acordar, ¿sí? Porque hacemos estas viejas prácticas. Cuando hacemos esta parte de manera organizada y la guía es precisa en el momento oportuno, seguramente vamos a lograr el aprendizaje. Cuando vamos con así, los contenidos coherentes. Los contenidos coherentes, tengo la currícula, ya platicamos ahora de esta currícula, de los planes programas, ahora selecciono contenidos y mis contenidos pues deben ser coherentes, ¿sí? Deben de contribuir a un aprendizaje significativo y a que ese aprendizaje lo retengan para toda su vida, ¿sí? Un maestro usa los libros de texto como guía, ya platicamos de esto, pero sí, como parte del proceso no hay problema que lo utilice, para eso es, ¿sí? Pero también un maestro debe de tener o mostrar otras actitudes, como es el entusiasmo, y debe de integrar esta parte de la currícula de manera coherente, ¿sale? La información que se encuentra en los planes y programas ya están establecidos. Ahora yo me debo de dar a la tarea de seleccionarlos y mediante procesos que yo voy diseñando, necesito ahí hacer ese ejercicio de que los alumnos aprendan de manera significativa. Cuando nosotros nos limitamos nada más, de manera así fragmentada, nada más en el libro de texto gratuito, pues vamos a limitar el cómo podemos utilizar desde materiales, de cómo podemos utilizar trabajos en colaborativo, de cómo podemos utilizar otro tipo de ambientes de aprendizaje y lo limitamos a una sola cosa, que es el uso del libro, nada más. Y esto nada más van a ser procesos muy burdos de repetición nada más. Y eso pues no va a ser significativo. Y nuevamente, repito, el conocimiento se va a quedar así a corto plazo, más a unos minutos nada más. Cuando termina la clase ya se le olvidó al estudiante lo que vieron. Por eso, en los libros de texto, repito, no son malos, pero nada más los debemos de tomar como una guía, ¿sí? Para el maestro, no para el estudiante. Porque de lo que está ahí es la visión de un autor, pero de esa visión del autor yo puedo retomar algunas ideas. Y estas ideas que selecciono deben ser de manera coherente para que la información sea más fácil de comprender. No sé si les ha pasado, ven el libro de texto, hay una lectura, no les gusta y mejor yo llevo mi propia lectura. Bueno, ahí estamos haciéndolo de manera coherente, que el contenido sea coherente. A lo mejor no me va a hacer funcionar por las características de mis estudiantes, lo que están en el libro. Sin embargo, pues yo le llevo otro más sencillo de comprender, ¿no? Es más fácil lograr de manera coherente que este contenido, que ya seleccioné bajo un criterio determinado y bajo la organización de mis propias ideas, que los alumnos aprendan en un tema en específico. ¿Sale? Las explicaciones que nosotros damos
y las demostraciones que nosotros hacemos todos los días, también, ¿cómo se llama? Impacta y proyecta el entusiasmo que llevo sobre el tema. Para esto, una cosa son los contenidos y otra que yo domine los contenidos. Y cuando uno domina estos contenidos, muestra esta parte que está ahí, proyecta su entusiasmo por el tema, lo domina, lo conoce y al conocerlo, pues lo organiza con una máxima claridad y coherencia, ¿sí? Y entonces cuando el maestro ya presenta la información a sus estudiantes, aparte de contagiar ese entusiasmo, va a ir avanzando de manera gradual para conseguir el aprendizaje y este sea significativo. También cabe aclarar que durante el proceso, hace un rato hablamos de que debe ser de manera fluida, sí, pero también es necesario en algunas ocasiones hacer pausas, ¿sí? Utilizar recursos, cuestionar. Y estas pausas, que no son las pausas activas, que no son pausas en el contenido que yo estoy abordando, es para verificar si se está aprendiendo, ¿sí? Para verificar si se está comprendiendo. Cuando nosotros estamos dialogando con nuestros estudiantes o bajando un nuevo tema, nuestro lenguaje debe de ser muy sencillo. Yo platicaba con algunos compañeros y les decía que en la planeación que más me gustó fue los cuadernillos de clase, ahorita en pandemia, porque en el cuadernillo utilizamos un lenguaje muy sencillo y ese cuadernillo iba dirigido al alumno y al papá. Entonces era de muy fácil comprensión. Yo, para mí era funcional como director y cuadernillo, porque si faltaba un maestro, se lo daba al prefecto, que no sabía inglés, pero las instrucciones que estaban ahí estaban muy sencillas y lo podía aplicar, ¿sí? Bueno, el lenguaje que nosotros ocupemos en la clase debe ser así, sencillo, y los recursos que se van a manipular de igual manera deben ser sencillos. La gradualidad de dificultad, pues lo vamos a ir viendo conforme se vaya avanzando, ¿sí? De manera gradual. Ahí ya le subimos una rayita a nuestro nivel, pero primero necesitamos hacer esa pausa para verificar si realmente se aprendió. ¿Cómo podemos verificar? Mediante una evaluación formal, por ejemplo, un examen. Ya dijimos hace un rato, preguntas abiertas en el momento del tema que estamos platicando. Solicitar esa respuesta, al solicitar esa respuesta se está estimulando el aprendizaje, que el alumno esté recordando de manera permanente lo que estamos viendo. Sí, y bueno, aparte no debemos de olvidar uno de los puntos que es darle una gama completa de estrategias para que él lo pueda aplicar en algún momento en una situación determinada. Y ahí es donde nosotros integramos el currículo de manera coherente, ¿sí? Para integrarlo, pues debemos de contemplar también lo siguiente. Eh, el maestro, número uno, debe de dejar de lado la idea de ampliar la cobertura, de dar más profundidad o tratar contenidos más relevantes. No, debe ser de manera coherente, cronológica y sencilla. También debe considerar eh, que presenten los contenidos importantes a manera de redes de información, es decir, interconectadas, que es uno de los puntos que platicamos en una de las estrategias. Es decir, la información está estructurada, está organizada de manera coherente. No me brinco de un tema y ya me paso a otro, sino debe de ir bien estructurado. También debe contemplar que se deben de desarrollar los contenidos centrándonos en la explicación de las ideas importantes y la relación que tienen estas ideas. Y de igual manera, algo muy importante pues es siempre el seguimiento. Todo lo que vamos platicando de estas estrategias de Jerry Brophy, si se dan cuenta, en todas se enfatizan el seguimiento. Y este seguimiento debe ser auténtico de las actividades mediante una evaluación que me permita desarrollar el conocimiento, donde me dé cuenta que ya se aprendió. Si no aprendió, repito, hacemos una pausa, verifico, reorganizo y continúo. Pero este ejercicio, pues necesita uno de los puntos anteriores, que todo el tiempo que se utiliza en el salón sea de actividades de aprendizaje y un docente pues esté monitoreando. Bueno, esto es referente a los contenidos, la estrategia número 5, los contenidos deben ser coherentes, la selección de los contenidos. Una cosa es mi currícula, otra mi libro de texto, y otra que yo seleccione los contenidos, la temática que voy a abordar, pero no la voy a seleccionar al azar, debe de tener una intencionalidad.
Vamos con la estrategia número 6 de nuestra lucha corta, que es el discurso reflexivo. El discurso reflexivo, a lo mejor ahorita de primera instancia veamos al docente, ¿no? Que aplique la retórica. El docente pues debe desarrollar diferentes tipos de discurso. De igual manera debe de hacer preguntas y debe de crear un diálogo reflexivo. Bueno, un docente efectivo debe tener esa gama de discurso, ¿sí? Debe de plantearse preguntas de discusión. En su mismo plan que está haciendo de clase, ya tiene esta parte prevista, la discusión. Ahorita nos va a llevar, esta estrategia nos va a llevar a otra, que es el trabajo colaborativo. Bueno, pero ahorita nos vamos a enfocar a la discusión. Y esta discusión debe ser estructurada, es parte del plan, ¿sí? Pero antes de, yo también le tengo que enseñar al estudiante, ¿sí? Y bueno, cuando yo presento una información y se la voy a mostrar a los estudiantes, eh, primero necesito enseñarles cómo van a aplicar esa habilidad. El maestro efectivo debe de diseñar una variedad de situaciones donde el estudiante desarrolle distintos discursos. No es que el maestro tenga muchos discursos, no, sino otra vez volvemos a la estrategia. Le debe de presentar distintas estrategias, distintos tipos de discursos para que el alumno sea capaz de ejecutarlo. Y siempre pues debe estar basado en lo que está planeado. ¿Sale? Estos discursos o estas discusiones o estos debates que se lleven a cabo al interior del salón, debe de explicarse. Uno de los puntos anteriores fue las instrucciones claras, ¿sí? Entonces yo le debo de enseñar cómo van a ser las reglas de ese diálogo, cómo van a contestar a través de algunas cuestiones, ¿sí? Cómo van a presentar ideas claves de manera reflexiva, cómo se van a involucrar en un tipo de discurso, cómo los alumnos van a comunicar lo que ya entendieron. Y bueno, todo esto es un proceso, ¿sí? Y mientras más se practique, pues más se va a dominar. Es como el ejercicio. Nosotros en algún momento, ahorita a lo mejor muchos dejamos de hacer ejercicio, pero en algún momento de mi época, de mi vida, perdón, jugué fútbol. Y mañana que es domingo familiar, pues nos ponemos a jugar fútbol. Yo voy a tener ahí, si lo estuve practicando varias veces, voy a tener una memoria muscular, que aunque lleve 30 años sin hacer ejercicio, voy a ser capaz de ejecutarlo. Ya al rato me van a dar mis achaques por la edad, ¿verdad? Ya voy a andar doliéndome de todo, pero mi memoria muscular lo va a recordar. Es algo similar. Cuando nosotros hacemos un discurso reflexivo, el estudiante va a ser capaz de ocuparlo en cualquier situación. Y si hablamos de todas las asignaturas, en todas las asignaturas aplicamos la oralidad, no nada más en español, no nada más en historia, también en matemáticas, también en talleres, también en artes, en todas aplicamos el discurso. Bueno, en el proceso, el maestro, independientemente de su asignatura, debe de desarrollar en sus alumnos diferentes tipos de discurso. Al inicio de cada sesión, al inicio de un proyecto, al inicio de una secuencia, cuando nosotros estamos introduciendo el nuevo contenido, pues se dedican más tiempo a las interacciones que involucran el diálogo, ¿sí? Y ahí es donde se ejecuta y es donde se practica lo que dije, se va haciendo un tipo de memoria muscular, nada más que en el músculo de aquí, en el cerebro, ¿sí? Y para eso, pues el maestro necesita planear su secuencia con preguntas generadoras del discurso. Si yo no hago preguntas y nada más se queda en el discurso, pero del maestro, voy a cortar la interacción y la oralidad de los estudiantes. Ya de manera individual, cuando estamos aquí en una clase, le pregunto a Juan, bueno, ya estoy haciendo esa práctica reflexiva a través del discurso. O sea, en colectivo, cuando están trabajando en equipo, pues cuando están dialogando. Pero también hay que dejarles reglas claras y también hay que enseñarles cómo van a interactuar, ¿no? Por ejemplo, si van a estar en un equipo, pues primero repartimos tareas y asignamos un moderador, les decimos que deben de contabilizarse el tiempo, que nos debemos ubicar en la temática central, que previamente, antes de platicar, pues debemos de dominar el tema, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, le enseño la estrategia y ahora sí lo ponemos en práctica. ¿Sale? Pero algo que utiliza el maestro para generar el diálogo, pues son nuevamente las preguntas. Pero las preguntas hay que generarlas que sean reflexivas. Si hacemos preguntas cerradas,
De igual manera, al evaluar el conocimiento, pues nada más me va a mostrar a lo mejor, sí sabe un concepto, pero si generamos preguntas donde realmente se reflexione, una pregunta abierta, pues el alumno no solamente va a participar sobre el concepto, sino ya lo reflexionó y lo va a poder aplicar en la materia, en otras materias, fuera de la escuela y en su contexto, en la misma sociedad. Y ahí es donde se hace significativo, ¿sí? Todas esas preguntas que yo realicé, pues deben de involucrar al estudiante o a los estudiantes en un proceso cognitivo, ¿sí? Es decir, debe ir construyendo, no le doy las cosas ya hechas, le enseño el proceso, le doy las estrategias, pero el mismo alumno debe ir construyendo su conocimiento bajo la guía del docente. Y aquí es donde estamos estimulando de manera permanente a través de esas preguntas, uno, el que sepa escuchar, el estudiante, y dos, el que sepa explicar y responder sus ideas. ¿Vale? De igual manera, si yo veo que mis alumnos no están interactuando, nuevamente hago una pausa y reconstruyo esta parte, que es el que a lo mejor genere otras preguntas o me regrese en el proceso de la estrategia y darle otra estrategia al estudiante, porque a lo mejor se le está dificultando y bueno, ahora sí retomo nuevamente, ¿vale? Para que el alumno pueda procesar sus ideas y pueda formular respuestas de alternativa para que lo aplique en cierta situación. Y ahí es donde nosotros aplicamos el diálogo reflexivo, que es el último punto, donde se le invita ahora sí al alumno que ya verificamos que sí domina el contenido, la explicación y la estrategia, ahora que lo explique, ¿sí? Y ahora sí ya puede discutir, ya puede solucionar, ya puede interactuar con los demás, ¿vale? Y ahí es donde ya aplica lo aprendido, ¿vale? Bueno, ahí es, a eso se refiere el discurso reflexivo. El discurso reflexivo es que el maestro piense en toda esta parte que ya platicamos para que el alumno interactúe. ¿Y cómo? Pues le doy estrategias para que él pueda dialogar, para que él, en suma, domine las macro habilidades, que es hablar, leer, escribir y escuchar. ¿Vale? Cuando está interactuando, no solamente estás viendo a tu compañero, escucha a tu compañero. ¿Vale? Y ahí empieza ese discurso reflexivo. Bueno, ahí es lo que nos menciona Jerry Bropi en esta estrategia, el discurso reflexivo. Vamos con la número 7, las actividades de práctica y aplicación. Los alumnos necesitan oportunidades para aplicar lo aprendido. Hay 3 maneras para aplicar lo aprendido y como les dije, esto es de manera gradual. Cuando llegan a nuestras manos, lo único que tenemos que hacer es pulir destrezas y también debemos retroalimentar. ¿Vale? Bueno, vamos a desmenuzar esta idea número 7, que son las actividades de práctica y aplicación. Decía que hay tres maneras en que los maestros pueden ayudar a sus alumnos a aprender. Vamos a esquematizar como Joseph Novak, los mapas mentales, haga cada quien su mapa mental ahorita y organice su información. Vamos a visualizar como si fuera mi plan de clase, estas 3 maneras. Primero, el maestro presenta la información. Es decir, le explica los conceptos, promueve habilidades, mueve saberes previos, y esta sería la primera parte. Presenta la información. La segunda es haciendo preguntas que generen la discusión entre compañeros y compañeras. Es decir, las formas en cómo va a utilizar el discurso en torno a X contenido o a X tema. Y la tercera, la asignación de tareas para que los alumnos practiquen y apliquen lo que acaban de aprender. ¿Sale? Las actividades de práctica y aplicación. A eso se refiere. Primero, presento la información. Segundo, genero la reflexión. Y tercero, asigno las actividades para que lo practiquen. O sea, esas son las 3 maneras que nos propone Jerry Brock. Cuando nosotros generamos estas habilidades, pues es más fácil que el alumno aprenda porque están practicando de manera constante con el tiempo. Y están practica y practica, que va a llegar el momento en que lo domine. Y lo que decía hace un rato de la memoria muscular, va a ser difícil que se lo olvide. Cuando nosotros lo llevamos, ponemos el ejemplo del libro de texto, lo vamos a llevar a un momento nada más y ese conocimiento va a ser a corto plazo, sale de la clase y ya se lo olvida.
pero cuando hacemos este ejercicio de la práctica en la aplicación misma de la estrategia que yo le estoy llevando al estudiante, difícilmente se le va a olvidar. Y ahí es donde yo estoy creando oportunidades para aplicar ese conocimiento. Por eso el docente en su planeación misma debe de pensar en dónde va a aplicar este conocimiento fuera de la escuela. ¿Sí? Y ahí es donde se hace significativo. No le va a servir nada más para la clase, sino lo va a aplicar fuera de la clase, en su familia, en la sociedad, etc. ¿Vale? Y ahí es donde nosotros le damos una variedad de contextos, pero eso viene en la misma planeación del estudiante, del maestro, perdón. Ahora, en el salón, la práctica eficaz del maestro lleva a ir puliendo esas destrezas. Los alumnos ya tienen ciertas habilidades desarrolladas desde su educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Cuando nosotros los recibimos, pulimos esas destrezas que ya se han manejado en años anteriores. ¿Sí? Y ahora lo que debemos de hacer es el desarrollo de que esas destrezas que ya tiene sean fluidas y accionarlas de manera automática para que las pueda aplicar mediante el ensayo y error, que esa es la práctica, ¿no? Ahí en automático se va a desarrollar, se va a acordar de lo que conoce y lo va a aplicar en cierto momento. Bueno, por eso los ejercicios que deja el maestro eh, no deben de reducirse nada más a complementar, ¿sí? Sino que realmente lo lleven a la praxis en distintos contextos. ¿Sí? Los aprendizajes escolares pues se pueden ampliar por medio de tareas asignadas. ¿Dónde? Pues en la casa. ¿Y cómo podemos asignar una tarea? Un tip que nos da el profe, y me pareció interesante, es la clase misma. Lo que estamos ahorita viendo, lo dejo como punto suspensivo, lo dejo en suspenso, le corto, y el alumno lo continúa en su casa. ¿Sí? Es una de las estrategias que nos propone y que le da cierta utilidad porque el conocimiento está fresco, ¿no? Ya le di las estrategias, le dije cómo se va a hacer todo el procedimiento y ahora le voy a dar continuidad y ahí podemos ampliar el mismo aprendizaje desde la casa. Hacemos una extensión hacia la casa con un grado de dificultad razonable. Para eso, pues el maestro en su plan debe de estar asignada la tarea y que no sea sacada de la manga. Ahí me investigan este tema, pero ¿cuál es la intencionalidad de ese tema? ¿Sí? Por eso Jerry Brocky nos propone que sea una extensión, pero de lo que se dio en esta clase, en esta misma clase. ¿Vale? Lo dejamos en suspenso, le dejamos un grado de dificultad razonable para que fluya de manera coherente este contenido. Y el alumno sepa qué va a hacer. Pero si ya dejó una tarea, lo más recomendable es que al siguiente día se revise la tarea. Y se revise de manera consciente, no nada más se me forman, sellito, firma o pase de lista a ver quién cumplió y yo en mi lista nada más voy palomeando y cotejando quién cumplió y ni siquiera verifiqué. Eso ya lo platicamos en la evaluación formativa, en específico el instrumento del cuaderno, ¿verdad? Que dijimos, el cuaderno es una extensión de comunicación y aparte es una evaluación en el proceso, ¿no? Bueno, si ya dejé una tarea, vinculando con esta estrategia, las actividades de la práctica, de la aplicación, si ya dejé la tarea, al otro día cuando se regresa a clase, se verifica el proceso de esa tarea. Y ahí es donde es significativo. Y ahí es donde se cerciora el maestro que saben hacer lo que se les enseñó. Si se dan cuenta de todo lo que hemos platicado, el maestro le está dando estrategias de aplicación, no le está enseñando un contenido. El cuento es esto. No, ¿dónde va a aplicar ese tema, no? ¿A través de qué estrategia? Y ahí es donde es significativo, donde va a crear oportunidades para que desarrolle sus habilidades, las que ya tiene y las nuevas que aprendió, ¿sí? ¿Y dónde verificamos? En la retroalimentación. Bueno, repito, si se dejó tarea, hay que verificar esa tarea. Y ahí entra la retroalimentación. Esto no debe ser informativa, lo que dije, ¿no? A ver, Juan, Pedro, o ponemos a la niña que nada más les pasa a revisar y que me diga quién cumplió y quién no cumplió. Y cómo sé que la ejecución fue la que yo le enseñé, la estrategia que yo le enseñé. Pues bueno, a través de la retroalimentación, cuando yo verifico el avance. Y si no hay avance, ¿qué hago? Lo del punto anterior,
hago una pausa, genero una nueva estrategia, no un nuevo aprendizaje, una nueva estrategia que le va a servir al alumno para que aprenda. ¿Sale? Y ahí ahora sí puedo continuar. ¿Sale? Por eso digo, ojo con las tareas. Yo le decía a mis excompañeros cuando era directivo, les decía, bueno, si vas a revisar la tarea, déjale. Si no la vas a revisar, pues para que la dejes. Y luego, si dejas tarea, pues domina tú esa tarea. Si vas a dejar que lean un texto, primero tú lee el texto para que sepas el contenido de ese texto, ¿no? No nada más asignes por asignar. Por eso no nos debemos de basar mucho en el libro de texto gratuito. Va a ser un recurso que puedo utilizar en determinado momento, pero no va a ser mi Biblia. ¿Vale? Bueno, vamos con la estrategia número 8. La estrategia número 8, que es la construcción de un soporte para lograr el trabajo comprometido de los alumnos, comprometer a los estudiantes. Para esto el maestro pues debe preparar anticipadamente al alumno y verificar y evaluar el aprendizaje nuevamente. ¿Sí? Preparar anticipadamente al alumno. El maestro pues debe de poner toda la atención en lo que el alumno, en lo que quiere del alumno y qué requiere ese alumno para participar. Nuevamente, las estrategias que yo le voy a dar como docente. No, si se dan cuenta, no está, el aprendizaje no está en el contenido, sino está en el proceso, porque el maestro le va a sugerir actividades y ejercicios, una gama de ejercicios, una variación de ejercicios, y estos ejercicios deben ser interesantes para el alumno, que le creen oportunidades por aprender y donde aplique esas estrategias que le está diciendo su maestro. ¿Sí? Ese proceso que quiere su maestro. Por eso no debe ser uno. Yo tenía un padre de familia que en una reunión de padres en tema de boletas se rió, dice, oye maestro, platique usted con la maestra X, ¿no? ¿Y ahora por qué? Dice, pues, no inventes, yo fui alumno de esta escuela y le dejó a mi hija la misma tarea que me dejó a mí hace 20 años. Nos casamos siempre con una sola estrategia. Cuando hay una diversidad y la estrategia no es del maestro. Acuérdense que la idea fundamental es que el maestro le brinde una gama vasta de estrategias al estudiante para que lo pueda aplicar en X o Y situación, en X contexto. A eso se refiere preparar anticipadamente al alumno. Es decir, le va a sugerir qué actividades y ejercicios le van a reforzar su aprendizaje. ¿Sí? ¿Cómo va a representar este aprendizaje en un reto? ¿Cómo se va a convertir en un reto y cómo va a solucionar ese reto? Para esto, pues necesita crear experiencias de aprendizaje para que realmente sea significativo. Es decir, crear experiencias de aprendizaje es esa práctica de las estrategias que le dio su maestro. Y ahí está la eficacia de los ejercicios. Ahí está la eficacia del maestro para que aprenda su alumno. ¿Sí? Cuando las actividades que se están desarrollando realmente llevan esta preparación anticipada del estudiante para que él pueda resolver estas situaciones. Por eso lo que yo le propongo al estudiante no debe ser en el salón, debe de pasar los muros del salón, donde lo aplique en un contexto real. ¿Sí? El aprendizaje situado que ahorita sacaron en este ciclo escolar, ¿no? Le dieron mucho énfasis. Bueno, a eso nos referimos, afuera de la escuela le debe servir. Y por supuesto, pues debemos de verificar el avance. Sí, verificar el avance nuevamente a través de la retroalimentación, ¿sí? A través de las explicaciones, poniendo ejemplos, dándoles asesorías a los estudiantes, y si no avanza, otra vez una pausa y retomamos. Nosotros cuando seleccionamos nuestras actividades, pues nuevamente deben de ser presentadas bien, deben estar claras las instrucciones. Cuando nosotros le presentamos una estrategia, debe estar claro cómo la va a aplicar, y a lo mejor le tengo que simplificar en cómo lo va a aplicar. Y de igual manera, pues una vez que ya se les explicó, y ahora viene la aplicación, debe ser monitoreada y debe de darle seguimiento hasta que veamos el resultado final. Y pues esto va a implicar a que de manera anticipada el alumno vaya preparado para cualquier actividad. ¿Sí? Esta parte me resultó muy interesante de cómo Jerry Brockfield nos propone esta construcción de un soporte. El soporte va a ser eso, donde estoy puliendo a ese estudiante. Es decir, ya le estoy dando una gama de estrategias, va a ser soporte para generar el trabajo, para que comience el trabajo, y lo único que va a hacer es verificar ese avance, brindando apoyo, por supuesto, si es necesario, a un alumno o a un grupo de estudiantes. Por eso el maestro debe verificar el desempeño, debe evaluar el desempeño del estudiante en cuanto a la comprensión
de la ejecución de la estrategia que le dio. ¿Vale? A eso se refiere la construcción de un soporte para lograr el trabajo comprometido de los alumnos. Vamos con la estrategia número 9, que es enseñar estrategias, precisamente. Enseñar estrategias, el profesor pues debe de diseñar estrategias, pero no nada más eso, debe enseñar esas estrategias a los estudiantes, ¿sí? Cuando lo podemos poner en práctica, y decía hace un momento, a veces, pues el show lo debo de dar yo, ¿no? Soy el primero entre mis iguales. Si les voy a dar una estrategia, pues les tengo que enseñar la estrategia. Ahorita nosotros en este curso, después de este tema, hemos ejercitado una estrategia que es el analizar las preguntas, ¿no? Esa es la estrategia que nosotros tenemos para que cuando te enfrentes al examen, tú contestes de manera inteligente y rápida. ¿Vale? Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. Esta es parte de nuestra estrategia de este curso. Parte de nuestra estrategia es que también, aparte de la explicación del tema, pues te lo lleves en video y aparte, pues te mandamos los simuladores. Esa es parte de la estrategia. ¿Dónde lo vas a ejecutar? Cuando esté tu examen. ¿Vale? Bueno, igual, aquí el profesor diseña y enseña a los estudiantes estrategias de aprendizaje y autorregulación. ¿Sí? Cuando le damos toda esa gama de estrategias, el alumno entra a ese proceso de metacognición, la autorregulación de su propio aprendizaje, porque ya está ejecutando la estrategia que le enseñaron. El aprendizaje en general y las aptitudes para el estudio y las habilidades que ya tiene el alumno ante un campo, pues se va a desarrollar mejor cuando se vea este conocimiento aplicado, cuando se pueda utilizar ese conocimiento, cuando se ponga en práctica de manera consciente y se autorregule ese conocimiento. Ahí es donde realmente se va a hacer significativo el aprendizaje. Pues para esto se requiere que el maestro construya sus estrategias de cómo enseñarle esas estrategias al estudiante para que lo domine en una situación en particular o en distintos contextos. Parte de la estrategia del docente debe ser la reflexión del estudiante, es decir, que identifique también cuando se equivoca para que se autorregule él mismo también. Entonces, parte de la estrategia es esa parte, lograr que el alumno reflexione. ¿Sí? Algunos estudiantes no llegan a esta parte, ¿sí? O no dominan la estrategia de aprendizaje, o no dominan la solución del problema. Sin embargo, ahí es donde entra el maestro. En el ejemplo, quizás el maestro identifica que no lo está dominando, bueno, entonces ahora sí tengo que intervenir enseñándole cómo se hace. Hagan de cuenta su aprendiz, ¿no? Cuando nosotros vemos a los técnicos, que son de las carreras más padres que pueden existir, porque son en la ejecución, en la acción, el tornero, antes de hacer una pieza, el maestro de obra, pues le enseña, ¿no? Está a través del ejemplo, viendo el aprendiz, cómo se está ejecutando, pues ahí, si lo llevamos al salón, de igual manera, cuando identificamos que un alumno no está logrando ese aprendizaje, ahí entra el maestro. Pues, ahí le enseña cómo se aplica la estrategia, ¿sí? Volvemos al ejemplo del debate, les digo, vamos a hacer debate mañana, niños. Dale, ya están todos emocionados. Ya está la contraparte y los que están a favor, ¿no? Pues ya, y llegó el mañana, ya, ¿y qué hacemos? Y se convierte en un reality show y ya están dando hasta con la cacerola, ¿no? Pues no, primero, antes de, pues necesito enseñarles cómo. Ahí viene la ejemplificación, y más cuando identificamos que un alumno no está logrando su aprendizaje. El maestro debe de enseñar la estrategia, debe de dominar la estrategia para enseñar esa estrategia, ¿sí? Y esto no se debe reducir nada más a una demostración, sino en la acción misma donde lo van a aplicar. ¿Sale? Y ahí es a través de esas explicaciones, a través de ejemplos, donde el alumno está aprendiendo. Y el que se aprendió, sigue reforzando ese conocimiento y lo puede utilizar en cualquier contexto. Todo esto, además de usar las estrategias en determinados momentos, el maestro hace estas demostraciones, instruye a sus estudiantes, les da estrategias de estudio, de ensayo, y bueno, esta repetición nuevamente va puliendo. Y todo esto debe estar organizado en mi plan de clase. Y para ver si ya se aprendió, algo muy importante que no está en este punto, pero lo vamos a mencionar, es la verificación del aprendizaje.
¿sí? Cuando ya lo está ejecutando. Ya enseñé la estrategia, algunos se me rezagaron, les tuve que ejemplificar la estrategia, pero ahora necesito verificar cosa que se domina esa estrategia. Y ahí viene el acompañamiento del maestro, ¿vale? Y pues ahí es donde le aplico la retroalimentación, verificando que realmente se comprendió, ¿sí? La estrategia. Enseñar estrategia es esa parte. El maestro domina la estrategia y enseña la estrategia al alumno para que lo ejecute en determinado momento, ¿vale? Vamos con la número 10, que es el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo permite mayor interés entre los estudiantes, permite crear oportunidades para hablar y permite la ayuda mutua. Si recordamos una de las teorías del aprendizaje, pues aquí vemos la zona del desarrollo próximo, ¿sí? De Vygotsky, en la interacción, donde aprendemos de los demás y no precisamente va a aprender del maestro, sino puede aprender de un mismo compañero que sabe más. Bueno, el aprendizaje colaborativo, al trabajar en parejas, más de dos ya es colaborativo, al trabajar en parejas o en equipo, en pequeños grupos, beneficia y permite comprender mejor y ayudarse mutuamente. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje colaborativo, debemos de pensar en que esto va a producir un beneficio no nada más de aprendizaje, sino también afectivo y social. A veces nuestros estudiantes no se animan mucho a hablar, lo que dijimos del discurso, ¿sí? Pero cuando están entre pares, algo sucede que se desinhiben y empieza a hablar. Y cuando nosotros lo hacemos de manera repetida, el trabajo en equipo, el trabajo en colaborativo, va a llegar en el momento en que el niño Ulises, que no hablaba, ahora hable y esté participando. ¿Por qué? Porque produce esta parte que acabo de mencionar, un beneficio afectivo y social. Promueve también el interés y le da un valor a lo que están haciendo todos los compañeros y aumenta una actitud positiva. Estas interacciones sociales, pues se deben primero crear las condiciones por parte del maestro y entra nuevamente la organización, entran las estrategias para resolver previamente, antes de ponerlos en equipo, en pares, como sea mi organización, yo necesito explicarles cómo van a interactuar las reglas del juego para poder trabajar en equipo y mantener el mayor interés en toda la actividad. Aquí los enfoques colaborativos eh, no quiere decir que se deseche la parte individual, más bien se conjuntan los esfuerzos de todos. Quizás hay una parte en la dinámica colaborativa donde cada elemento del equipo debe trabajar de manera individual por la asignación de tareas que se dejaron, ¿no? Pero cuando ya lleguen la práctica, se van a conjuntar todas las ideas, ¿sí? Y ahí vamos a crear la oportunidad de trabajar, ¿sí? De que los alumnos empiecen a interactuar con conceptos, con discusiones, con resolución de problemas y crear la oportunidad de hablar con sus demás compañeros y compañeras. El trabajo colaborativo también genera esta parte, la ayuda mutua, ¿sí? Al estar hablando con mis compañeros y mis compañeras, este enfoque colaborativo pues va a generar esta parte, la ayuda mutua. Y los estudiantes que requieran más apoyo, su par, pues le puede dar la misma explicación. Y el trabajo en conjunto, pues debe de ir enfocado en alcanzar una meta común, ¿sale? Y todo este trabajo colaborativo nuevamente, pues debe ser monitoreado. Aparte de que ya les expliqué las reglas del juego, cómo van a interactuar, cuál va a ser la estrategia para participar de manera colaborativa y cómo van a aprender. Nuevamente, acuérdense que el maestro le va a dotar las herramientas, le va a poner en la mesa, esto es lo que vas a ocupar de manera colaborativa, también debe de verificar los resultados el maestro, ¿sí? Y ahí es donde se combina todo para ir en una meta común. Y esto va a generar algo, responsabilidad. La responsabilidad de cada integrante, ¿vale? Cuando nosotros vemos en las clases a nuestros alumnos exposición, llega el día de la exposición, ya van todos, y el clásico, ¿no? Hola, mi nombre es Ulises Vélez y soy el representante del equipo número 3. A continuación les voy a nombrar a mis compañeros, Juan, Pedro y Marín. Ya están ahí los compañeritos. Empieza a leer su lámina.
y Juan no llevó la lámina que le correspondía y quedó mucho trabajo en equipo. ¿Qué pasó ahí? Pues el maestro no le enseñó la estrategia de cómo iban a trabajar en equipo. ¿Vale? Por eso el maestro debe, antes de solicitarle su actividad, primero les tiene que enseñar cómo. Y hablando de trabajo colaborativo, les tiene que enseñar una estrategia para trabajar en colaborativo con los demás y crear un ambiente colaborativo, ¿sale? A través de ejemplos, a través de prácticas, es donde nosotros les estamos enseñando constantemente a nuestros estudiantes. El maestro debe de enseñarle para esto las macrohabilidades a los estudiantes. Una de ellas es escuchar, ¿sí? Ahí estamos metiendo un poquito de orden. Otra es compartir, ¿sí? Compartir con sus demás compañeros lo que les tocó estudiar. Y otra, cómo incorporar sus ideas con los demás. Y la otra, cómo manejar constructivamente los desacuerdos que hay al interior del equipo, del grupo, ¿vale? Bueno, todos estos insumos, cuando ya los conjuntamos y ya viene ahora sí la ejecución, ahora sí viene la exposición que dejamos, y ahora sí vienen con todos los elementos nuestros estudiantes que nos dejan sorprendidos, ¿no? Ahora sí viene una explicación digna de un estudiante de primaria, de secundaria, porque tiene todos los elementos. Cuando nosotros no le damos los elementos, pasa el ejemplo que les dije, queda mocha la exposición y nada más están tirando la bolita, es que Juan no trajo esto, es que no nos pusimos de acuerdo y es que todo. Bueno, el aprendizaje colaborativo requiere todo esto. Crear ese interés en los estudiantes. Crear oportunidades para hablar y la ayuda mutua entre pares, pero la guía del maestro y la retroalimentación del maestro. Y previo a esto, es que yo ya le haya dado todas las herramientas para que pueda ejecutar esta parte en el trabajo colaborativo. Si no, nada más vamos a ver, hay grupitos que están echando chisme y cuando terminó el tiempo, pues ni avanzaron ni se logró el aprendizaje. ¿Y cómo puedo verificar que se logró el aprendizaje? Nuevamente, en la retroalimentación, en la verificación, en el monitoreo, en la evaluación. ¿Vale? Vamos con la siguiente estrategia, que es la evaluación precisamente, que es la evaluación orientada al cumplimiento de metas. El profesor pues debe de verificar el progreso de sus alumnos, elaborar sus propias preguntas e identificar necesidades. La evaluación, ya vimos este tema en evaluación formativa, los 5 cuadernillos. Bueno, vamos a reforzar esta parte con Jerry Brophy, que es la evaluación orientada al cumplimiento de metas. Un maestro, así como tiene una variedad de estrategias para el proceso, para la ejecución de sus estudiantes, de igual manera el maestro debe tener una serie de métodos para recabar información, de manera formal o de manera informal, ¿sí? Y todo esto para encauzar los avances hacia el cumplimiento de las metas del aprendizaje, tanto del currículum, tanto de mi materia, como de mi planeación que yo hice como maestro. Por eso la evaluación no solamente va a documentar la habilidad de un alumno por responder un concepto, sino también la evaluación debe de valorar el proceso de pensamiento y la solución de problemas. El maestro eficaz verifica el progreso de los estudiantes y para verificar, pues se aplica, como ya dije, pruebas formales o pruebas informales, ¿sí? Para verificar que las tareas asignadas, uno, fueron ejecutadas, dos, fueron ejecutadas con la estrategia que se les dijo, y tres, se domina esa estrategia, no nada más en el salón, sino también fuera del salón. Una evaluación eficaz incorpora datos de otras fuentes, no solamente la prueba escrita, un examen, sino también abarca todo una gama de objetivos y metas que se quieren desear, no solamente el conocimiento, sino también el desempeño, ¿sí? Las pruebas, si nada más abusamos de los exámenes, podemos caer en la estandarización del conocimiento y nada más vamos a valorar conceptos, ¿sí? Pero nosotros tenemos la oportunidad todos los días de todas esas actividades, todo lo que hemos mencionado, que todo ese proceso, pues sí, por supuesto que es difícil, pero así como a los alumnos estamos dotando de estrategias para que lo apliquen afuera, una vez que nosotros
dominemos todo esto que estamos haciendo, pues va a ser con los ojos cerrados nuestro desempeño. ¿Sí? Todos los días estas actividades que yo le estoy brindando a mis estudiantes van a ser una oportunidad para verificar el progreso. Y los 50 minutos de la sesión, el tiempo que se dedica en una clase, pues son para aprendizajes, ¿sí? Para actividades de aprendizaje. ¿Sí? Es un todo. Y dentro de ese todo, yo contemplo la evaluación. Y la evaluación debe estar orientada al cumplimiento de las metas que yo me propuse. Por eso pues necesito verificar el proceso. Pusimos un ejemplo en evaluación formativa, y ahorita lo había mencionado, el de cuadernillo, el proceso, bueno, pero hay más instrumentos que ya vimos donde podemos verificar el proceso, ¿sí? Pero eso va a depender de la organización del docente, su planeación misma. Y así como debe haber una estrategia de enseñanza, debe haber una estrategia de evaluación, donde revise de manera minuciosa e identifique necesidades. Acuérdense que vinculando el tema, los temas anteriores, que fue la evaluación formativa también tiene un enfoque preventivo. Es lo que dice acá, lo que acabo de mencionar, que es identificar necesidades del estudiante. Y cuando yo identifico que no se logró, nuevamente hacemos una pausa, reconstruyo mis estrategias, le digo qué estrategia le va a funcionar ahora sí al estudiante y verifico que se logró el aprendizaje. ¿Sí? Detectar algunos aspectos a tiempo genera esta práctica de evaluación. ¿Sí? Una evaluación también preventiva. ¿Vale? Bueno, la evaluación orientada al cumplimiento de metas, a esto se refiere. A ver el progreso de mis alumnos, a elaborar mis propios exámenes. Ahorita que el punto número 2, nada más dije a estandarizar, caemos en esa parte. Cuando nosotros nos mandan en una prueba estándar, por ejemplo, Planea o PISA, no sé si les ha pasado, cuando llega la aplicación del examen y estoy viéndolo, y sí, en este tema no lo vi, pues a ver cómo le va a mi alumno, ¿no? O a mi alumno. Pues ni modo. Bueno, nosotros nos hacemos la maldad también, estandarizamos. ¿Sale? Bueno, por eso mismo, el maestro también debe de crear sus propias baterías, sus propios exámenes, con base en lo que enseñó y con base en la estrategia que les dio, ¿sí? Para verificar el proceso. Entonces, el profesor verifica y elabora sus propias pruebas. No las compran, no las baja de internet, no utiliza las que vienen en el libro de texto gratuito, sino él genera sus propias baterías, ¿sí? E identifica necesidades, y si hay alguna necesidad, reestructura nuevamente su plan inicial. Y vamos con la última, para ya pasar al Kahoot, las expectativas de logros. Así como las escuelas efectivas de PAM-SAM, que ya vimos, precisamente las expectativas elevadas, bueno, acá Jerry Brophy nos habla de las expectativas de logros. El docente debe estar convencido de lo que los alumnos van a aprender. Es expectativas del docente, pero también debe tener expectativas de sus alumnos que realmente van a aprender, y debe de cultivar esas expectativas en sus estudiantes. Por eso el maestro establece y desarrolla tareas de enseñanza a partir de las expectativas que tiene para lograr esos aprendizajes. Y pues para tener esas expectativas, el maestro debe de visualizar a sus estudiantes que sean capaces de aprender, y que sean capaces de ser responsables en su aprendizaje, y que los alumnos que no aprenden, pues nuevamente van a tener o repetir ese contenido a través de otra estrategia, y nuevamente verificar que sí van a aprender, pero que todo está enfocado en las expectativas de que sí van a aprender. En el salón de clases, las expectativas que tiene el maestro en torno a sus alumnos, eh, tiende a darle forma a dos cuestiones. Ellos intentan producir en sus alumnos que se crean capaces de aprender y aportar también. Pero también los maestros deben de cultivar esas expectativas de manera positiva, dentro de los límites realistas. Y al decir límites realistas, nos vamos a enfocar a que el maestro conoce bien a sus estudiantes. No le puedes pedir peras al olmo, dice un dicho, pero sí le puedo brindar estrategias para que logre el máximo de su aprendizaje.
Y ahí entrarían los criterios de evaluación, que sería lo mínimo que debe de dominar un estudiante y lo máximo que puede dominar un estudiante. También partimos de los límites que tiene un ser humano, pero al final de cuentas sí va a aprender, de manera mínima o de manera máxima, pero sí va a aprender. Por eso el maestro pues debe de tener expectativas de que todos sus alumnos van a avanzar lo suficiente para desempeñarse de manera satisfactoria al siguiente tema, al siguiente proyecto, a la siguiente secuencia, al siguiente nivel escolar de primero. Ahora ya vamos a terminar el ciclo escolar y los de primero van a pasar a segundo, y esas fichas que nos pidieron al finalizar el ciclo escolar de la descripción de nuestros estudiantes debería de ir vacías, porque el maestro realmente logró que sus alumnos aprendieran y pueda acceder al siguiente nivel. Pero ahí es donde nos perdemos, que no verificamos que realmente ya está este dominio. Por eso las expectativas del docente para sus estudiantes es muy importante, ¿sí? Que realmente el alumno aprenda de manera significativa. De manera general, todo lo que hemos platicado es la eficiencia de un profesor, la eficiencia de un maestro. ¿Cuándo, ¿Cuándo es un maestro eficaz, independientemente de estas 12 estrategias que nos comparte Jerry Brophy? Es cuando el maestro amplía los alcances de sus estudiantes. ¿Sí? No lo deja nada más en el salón, sino cuando lo estimula para que realmente el aprendizaje tumbe esos muros del salón y lo lleven a la práctica afuera, en su contexto real. ¿Sí? Alentándolos lo más posiblemente y que el alumno de manera progresiva vaya aprendiendo. ¿Cómo? Brindándole todo lo que estuve enfatizando en cada una de los dos estrategias. Precisamente esa palabra. La estrategia que va a ocupar el alumno en muchos entornos, que no es nada más la escuela, sino otros entornos. En suma, de manera general, Jerry Brophy nos habla de todo lo que platicamos. Cuando nosotros ampliamos el alcance de nuestros alumnos, llegamos a ese aprendizaje y ese aprendizaje va a ser significativo. Pues bueno, ya son las 12 estrategias de aprendizaje. Aquí le vamos a parar en, en el tema del día de hoy y vamos a hacer una valoración. Vamos a verificar que realmente se ha aprendido. Entonces ahorita le voy a ceder la palabra a la maestra Dulce para que haga este ejercicio con ustedes. Les va a dar unas instrucciones, pongan atención, es muy sencillo.